La nueva ruta de la seda de China ha sido promocionada como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos jamás concebidos, uno que cambiaría drásticamente el panorama del comercio mundial. Abundan las sospechas de que a China no le importa el desarrollo, sino aumentar su influencia global. China trafica con acuerdos de infraestructura corruptos a cambio de influencia política. Son los beneficios estratégicos más grandes. A medida que los dólares de China continúan fluyendo, a medida que el concreto de China continúa vertiéndose, la influencia de China continúa aumentando. Hola a todos. En 2013, el presidente chino Xi Jinping hizo un gran anuncio que tomó por sorpresa a todo el mundo. Fue entonces cuando hizo el anuncio de algo llamado la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de Rusia. Y lo más importante, cuando se complete, será un proyecto de China que le costará a China de 1 a 8 billones de dólares, tomará otros 27 años para completarse e involucra a 146 naciones, incluyendo países importantes como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. Y lo más importante, cuando se complete, hará de China la nación más poderosa del mundo. Y por mucho que me asuste decir esto, si la Iniciativa del Cinturón y la Ruta va bien, India no estará en ninguna parte, repito, en ninguna parte cerca de China. Así que en quizás el episodio geopolítico más importante de Think School, intentemos entender qué es exactamente la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China. ¿Cómo hará esto a China una superpotencia global? Y lo más importante, ¿cuáles son los materiales de estudio que te ayudarán a entender mejor el plan maestro de China para que puedas vigilar a nuestro gobierno en cuanto a lo que está haciendo India para contrarrestarlo? Este video es presentado por Cuckoo FM, hablaremos más de esto al final. Comencemos con lo básico. Verán chicos, hay 3 puntos importantes que realmente determinan cuán poderoso es un país a nivel global. El primer factor es cuánto dependen los recursos importantes de tu país, como el petróleo, la energía y la comunicación, de otros países. Y el poder de tu nación es inversamente proporcional a esta dependencia. Por ejemplo, Japón, aunque muy poderoso en muchos frentes, cuando se trata de energía, Japón importa el 94% de su suministro de energía primaria de otros países. Por lo tanto, Japón es altamente vulnerable a la escasez de energía si las tensiones geopolíticas le son adversas. El segundo factor es cuánto depende el mundo de tu país para sus propios suministros. Para esto, un ejemplo elegante es Taiwán. Y como vimos en el episodio de China-Taiwán, más del 50% de los semiconductores del mundo provienen de Taiwán. Y esta ventaja es la razón por la que India y los Estados Unidos han formado alianzas fuertes con Taiwán. Y el tercer factor es que en caso de una situación de guerra, ¿quiénes son los aliados estratégicos de tu país y qué puntos controlan en el mapa mundial? Eso puede darte una ventaja sobre el enemigo en caso de una situación de guerra. Por ejemplo, si China ataca a Taiwán, Estados Unidos tiene fuertes aliados y bases navales repartidas por toda Asia. De hecho, Estados Unidos tiene bases en todo el mundo, lo que lo hace muy poderoso durante una situación de guerra. Estos son los 3 puntos importantes que definirán el poder de un país a nivel global. Si esto está muy claro para ti, entendamos el caso de China. En primer lugar, cuando se trata del valor agregado de China al mundo, verás que China domina la industria solar con el 97% de la producción de obleas de silicio, el 79% de la producción de células fotovoltaicas y el 67% de la producción de polisilicio, todos los cuales son súper importantes para la industria solar del mundo. China, con una participación de mercado del 28.7%, es la principal potencia manufacturera mundial. En 2020, las importaciones de desde China ascendieron a $434.7 mil millones. Este tipo de factores claramente hacen a China muy poderosa. Pero si miras los otros 2 frentes, es decir, aliados y dependencia, realmente verás la debilidad de China. En primer lugar, en lo que respecta a las bases militares, mientras que Estados Unidos tiene relaciones muy fuertes y tiene más de 800 bases militares en más de 70 países, China solo tiene una base militar, y eso tampoco es lo suficientemente significativo como para darle una ventaja en tiempo de guerra. Si hay guerra mañana, Estados Unidos e India podrían paralizar la economía china rápidamente. ¿Cómo es eso incluso posible? La mayoría de las importaciones de petróleo chinas provienen de Medio Oriente. Si observas, China no tiene puertos cerca de la península india. Shanghai, Hong Kong y el puerto de Tianjin están al otro lado del mundo. Así, para que los petroleros del Medio Oriente lleguen a estos puertos, la ruta más cercana es a través del Estrecho de Malaca, dentro de las aguas territoriales de Indonesia, Malasia y Singapur. ¿Y adivina qué?
Según un informe del Instituto de Varsovia, más del 70% de las exportaciones de petróleo y GNL de China se envían a través de este comercio de Malaca. El 60% del comercio de China transita por el Mar del Sur de China. Así, si China invade Taiwán u otra nación, como lo hizo Rusia, Estados Unidos e India podrían usar su alianza con Singapur para contrarrestarlo. Al hacerlo, el 70% del petróleo de China y el 60% de su comercio se bloquearán o ralentizarán de inmediato. Y si se hace así, estos cambios no tendrán otra opción que tomar una ruta muy larga que se estima les costará $200 mil millones al año. E incluso en esas rutas, hay aliados de los Estados Unidos que pueden dificultar mucho el comercio chino. Estas son las dos vulnerabilidades críticas de China frente a rivales como Estados Unidos e India. Igualmente, China tiene muchas debilidades en su comercio, dificultando su dominio como superpotencia. Esta es la razón por la que en 2013 el presidente Xi Jinping lanzó algo llamado la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, con la que China literalmente pretende construir una ruta comercial alternativa, por la cual China puede ganar dominio sobre India y los Estados Unidos y eventualmente puede disminuir su vulnerabilidad en el Estrecho de Malaca y otros puntos vulnerables. Intentemos comprender esta ruta que China está construyendo con cuidado y automáticamente podrás conectar los puntos y entenderás la astucia de China en la construcción de su fundación. China identifica países económicamente débiles con democracias frágiles. Y si miras el mapa y la ruta marítima, verás que Pakistán, Sri Lanka, Myanmar y Djibouti son las mejores ubicaciones que realmente cumplen con estos criterios. Entonces, como se observó en el episodio de Sri Lanka y Pakistán, China concedió miles de millones en préstamos como ayuda, empezando indirectamente a poseer estos activos. Esto contrasta fuertemente con el enfoque de China, que fomenta la dependencia utilizando contratos opacos, prácticas de préstamos depredadoras y acuerdos corruptos que sumergen a las naciones en deudas y socavan su soberanía, negándoles su crecimiento autosostenible a largo plazo. Las instituciones financieras chinas han vertido cientos de miles de millones de dólares en préstamos a países con escasez de financiamiento. Pero 7 años después, estos proyectos financiados por China han dejado a muchos países con una montaña de deuda. Si todos los países a lo largo de la ruta de la seda, especialmente los países pobres y subdesarrollados, si todos piden alivio de la deuda, causará una enorme carga de deuda para China. Intentemos comprender esta ruta que China está construyendo con mucho cuidado, y automáticamente conectarás los puntos para entender cómo China está construyendo astutamente su fundación. China concede un préstamo de $1.000 millones a Sri Lanka. Como vimos en el episodio de Sri Lanka con el Banco Mundial, el Banco Mundial presta con un interés del 1 a 2%, mientras que China cobra a Sri Lanka un 6.3%. A diferencia del Banco Mundial que otorga un plazo de reembolso de 20 a 30 años, China ofrece solo de 10 a 15 años para liquidar su préstamo. Además, estos proyectos deben ser concedidos solo a una empresa china. Esencialmente, si China te proporciona $1.000 millones para un puerto, esos fondos deben ir a una empresa china que traerá trabajadores de China para construir el puerto o carretera. El problema es que las empresas chinas, monopolizando los proyectos portuarios, pueden sobrecargar a Sri Lanka y facturar en exceso por $1.000 millones, aunque el puerto les costó solo $500 millones. Si cobran más, Sri Lanka debe pagar en dólares y no puede hacer nada al respecto. Y si cobran más, Sri Lanka tendrá que solicitar más préstamos a China. En esencia, el dinero retorna a China vía trabajadores y empresas chinas. En papel, Sri Lanka tiene una gran deuda con China, al 6.3% de interés. Entonces, dado que Sri Lanka no pudo pagar la deuda china, se llevó el puerto de Hambantota junto con 15.000 acres de tierra en Sri Lanka. China adquirió el puerto de Gwadar en Pakistán mediante un arrendamiento de 40 años y posee la mayoría de las acciones. En Djibouti, en África. ¿Por qué? Porque Djibouti se encuentra en una de las rutas marítimas más concurridas del mundo y de los $1.000 millones al día de comercio que China realiza con la Unión Europea, una parte significativa de este comercio pasa por este lugar, que se conoce como el Golfo de Edén. Y si observas Djibouti de cerca, verás que en realidad controla el acceso tanto al Mar Rojo como al Océano Índico. Además de eso, también conecta el Asia-Pacífico, el Golfo Pérsico y, lo más importante, la región del Cuerno de África. Así que literalmente es la puerta de entrada al Mar Rojo y un paso comercial crítico hacia el norte de África y las regiones de Oriente Medio. Construcción de un puerto en Myanmar. Diplomacia en Djibouti. Aparte, China está construyendo un puerto en Myanmar, lejos del interior de China, ¿no es así? Sí, aunque China transporte petróleo y mercancías a estos sitios, sigue estando lejos del interior chino, ¿no es así? Entonces,
¿Por qué China está tan interesada en construir puertos en otros países? Bueno, aquí es donde, damas y caballeros, entra la segunda parte del plan en la que tenemos algo llamado el corredor económico, que básicamente son oleoductos, estaciones de tren e incluso autopistas que conectarán estos puertos directamente con el interior de China. En Myanmar existe un oleoducto de 793 kilómetros construido por $2.000 millones, $1.000 millones. Estos 3.2 mil millones de metros cúbicos de gas natural están en camino a Yunnan, China. En 2013 se transportaron 3.2 mil millones de metros cúbicos de gas natural de Myanmar a China, aún inferior a la capacidad del oleoducto de 12.000 millones de metros cúbicos. Además de eso, también hay una carretera desde el puerto de Yangon en Myanmar hasta la provincia de Yunnan en el suroeste de China. Desde allí, una línea de ferrocarril lo lleva a China. Y luego verás que tienen una segunda ruta a través de Pakistán. China ha tomado en arrendamiento el puerto de Gwadar por 40 años y luego recientemente, el gobierno de Pakistán en realidad otorgó un contrato para la construcción de un oleoducto estratégico de 3.021 kilómetros que va desde el puerto de Gwadar en Pakistán hasta Xinjiang en China. Además, Pakistán ha acordado conceder una exención fiscal de 20 años para las ganancias e ingresos obtenidos por la empresa china del oleoducto de petróleo crudo. Y luego también tenemos una carretera que conecta Pakistán y China desde Gwadar hasta Kashgar. Y adivina qué, China también está construyendo un ferrocarril desde Londres hasta China, pasando por Kazajstán, Rusia hasta llegar al Reino Unido, Alemania e Italia. Y luego también hay un ferrocarril desde China hasta Irán, pasando por Kirguistán, Uzbekistán, para finalmente terminar en Teherán, en Irán. Y como dije antes, a lo largo de estas rutas también hay combinación con los corredores económicos y las rutas marítimas son refinerías de petróleo y más. Todo esto en combinación con los corredores económicos y las rutas marítimas se espera que hagan a China menos vulnerable a puntos como una ruta comercial muy estratégica que la convertirá en unas rutas. China está intentando construir una ruta comercial estratégica para convertirse en una superpotencia global. Sobre la iniciativa de Bihara, aunque muchos medios la describen como una táctica militar china, tras leer varias revistas de investigación por más de 2 semanas. Lo que he leído es que los estrategas militares creen que China solo puede usar estos lugares para vigilancia y no para atacar. En segundo lugar, para construir bases navales, China necesita mucha infraestructura de apoyo que en este momento países como Sri Lanka y Pakistán no tienen en exceso. Y por último, un punto importante a tener en cuenta aquí es que la mayoría de estos países con los que China está tratando tienen democracias débiles y una economía débil, o están en conflicto. Así, las guerras, conflictos civiles y caídas de gobiernos serán grandes obstáculos para China. Estamos presenciando protestas masivas contra proyectos chinos en Pakistán y Sri Lanka. Así luce el plan maestro de China para dominar globalmente. Esto me conduce al punto clave del episodio. Y esos son los materiales para profundizar más en el estudio, para comprender la iniciativa de la franja y la ruta, y después comprender cómo contrarresta India esto. Sé que es un poco tedioso revisar estos materiales de estudio. Si la respuesta a este video es buena, intentaré hacer un episodio separado sobre esto. Pero ahora, revisemos los materiales de estudio para que comprendas la iniciativa BR, independientemente de si hago un video o no. Antes de continuar, quiero agradecer a nuestros socios QQFM por apoyar nuestro contenido. Gente, si eres alguien que quiere saber más sobre geopolítica en tu propio idioma regional, entonces te recomendaría mucho que escuches el programa ¿Qué pasaría si? En QQFM. QQFM es la principal plataforma de audiolibros en India, con más de 1000 horas de contenido y una calificación de más de 4.5 en su extensa biblioteca de no ficción. Mis resúmenes preferidos en su plataforma son El arte de la guerra y la serie ¿Qué pasaría si? De QQFM. Si te parece útil, usa el enlace en la descripción y el código THINK20 para un 20% de descuento. Si eres de las primeras 1000 personas en pulsar el enlace de la descripción, puedes obtener un 50% de descuento con el código THINK50. Adelante, descarga la app QQFM desde el enlace en la descripción. Pasando a los materiales de estudio, el primer material que tengo es un artículo del New York Times que realmente me sorprendió sobre cómo China planeó intrincadamente la iniciativa BRI para dominar las rutas comerciales en todo el mundo. Utiliza este documento para entender la iniciativa BRI y luego profundiza en estos puntos para comprender cómo China tomó control de esa región. El segundo documento que poseo es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Aquí obtendrás una visión profunda de la iniciativa de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima del siglo XXI. El tercer documento es un resumen de 60 páginas sobre las implicaciones de seguridad de la iniciativa de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima del siglo XXI,
Si eres alguien apasionado por la defensa o las guerras, creo que esto te ofrecerá una buena comprensión de la relevancia estratégica y las consecuencias de seguridad de la iniciativa BRI. Revisa estos materiales de estudio y comparte tu opinión en los comentarios. Eso es todo por hoy, chicos. Concluimos la serie geopolítica de 3 partes. Si aprendiste algo, presiona el botón de me gusta para alegrar a YouTube, baba. Para más casos de estudio empresariales y políticos, suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver, nos vemos en el próximo.